tipo del Senado nos conduce a poder diferenciar claramente cuáles son esos elementos alcanzables progresivamente como una construcción, no en forma inmediata, para poder conjugar lo histórico, la realidad, lo social, lo político y la convivencia entre poderes, dentro del modelo del ideal tipo de Weber. ¿Y cuál sería entonces en la separación de poderes y la bicameralidad? Pues en primer lugar, la separación de poderes se distingue por la fuente diversa de legitimación, de atribuciones, de equilibrio, de procesos y el control y cooperación entre los poderes interdependientes. Es decir, hablamos entonces de la necesaria caracterización en donde en la situación ningún poder puede tener una prevalencia definitiva y que haga o meie la subsistencia del otro poder, vale decir, un equilibrio de poderes real. En esta construcción de ideal tipo, todos los componentes de un régimen bicameral nos llevan a contar con un mayor pluralismo representativo como referente sustantivo del régimen bicameral. Es decir, yo me pronuncio a favor del régimen bicameral y evidentemente este ideal tipo nos recuerda no solamente la razón y la verdad kantiana, sino la realidad peruana aplicada a las experiencias que debemos conjurar. Cabe anotar que para esto, evidentemente hay categorías clásicas. Quiero referirme leyendo expresamente el bicameralismo perfecto e imperfecto, el simétrico y el asimétrico, el congruente e incongruente, pero es necesario posiblemente apostar por un elemento adicional, va a decir, por el bicameralismo que yo llamaría diferenciador, va a decir, aquel que nos permita sumar la simetría, la perfección y la tendencia a la coherencia de los clásicos ya referidos como estándares aceptables conforme y suficientes conforme a los procesos y a los objetivos claramente definidos en el tipo ideal y en respuesta al estado de la cuestión, vale decir, a lo que debemos superar. En este tipo ideal diferenciado, que podríamos llamar, en donde se sumarían las bondades de los tipos clásicos, podríamos decir que el régimen bicameral ha sido así más o menos enfocado en las últimas reformas en otros países, con un enfoque que presumo llamar diferenciado. Es el caso de Alemania, es el caso de España, el caso de Austria, el caso de India y de Sudáfrica principalmente. Planteados así y acotados en los términos precedentes, resulta pertinente subrayar las bondades comparativas de un bicameralismo diferenciado respecto a la unicameralidad y a los sistemas bicamerales clásicos. La función diferenciadora de las funciones exclusivas y de las compartidas, el hecho que se puedan adoptar leyes más adecuadas, la representación más acorde a la naturaleza dual de la representatividad, se abaratarían los costos de los procesos electorales, ya veremos cómo más adelante, controles y equilibrios más simétricos, pesos y contrapesos políticos entre los poderes legislativo y ejecutivo, mayor resistencia a presiones manifiestas u ocultas en el ejercicio del poder, mayor moderación en la ambición de las partes, la ambición política, mayor moderación también en las tensiones entre las partes, se podrían atenuar las crisis políticas que hemos conocido en la historia y recientemente, y los efectos colaterales directos e indirectos que no terminan de estar presentes en las mentes de las personas y, por cierto, en la apreciación de la opinión pública. Dificultaría también un régimen bicameral diferenciado la invasión de facultades exclusivas de terceros, fortalecería el vínculo entre el representante y los representados, fortalecería finalmente la socialización de la política. ¿Y esto qué significa?
que la gente, el ciudadano común, se interese más por la política, de una manera más proactiva y no de una manera reactiva y muchas veces crítica sin propuestas, abundando a la perdurabilidad democrática. Al interior del Poder Legislativo es evidente que la separación también debe responder a un tipo ideal y no reproducir la identidad de Cámara, por así decirlo. En la Cámara de Diputados debería ser, a mi juicio, electa en base a distritos uninominales, de forma que cada distrito escoge a un diputado. A continuación, puedo ofrecer algunas notorias ventajas de optar por las características de dichos distritos en una posible reforma. Se elimina, y lo sabemos por experiencia, la elección del 90 en adelante, la enojosa situación que existe todavía, desgraciadamente, en virtud de la cual miembros de una misma lista compiten entre ellos en los mismos distritos electorales. El distrito uninominal reduce significativamente la densidad poblacional representada, lo que es la ratio de representatividad, y el número de candidatos entre los cuales el elector puede o debería escoger. Por ejemplo, en el caso de Lima, en vez de elegir entre 20 listas parlamentarias o 20 y tantas, supongamos 20, con 36 candidatos, cuando ha habido una reforma, entiendo, respecto a los electores y elegibles de las comunidades en el exterior, un total de 720 candidatos, lo cual hace materialmente imposible la socialización de la política. Hay una estadística, por ahí dando vueltas, que habla o menciona que de cada 10 electores, solamente 2.8 o 3 electores ven sentados a sus elegidos en el actual sistema en la Cámara. De inicio, o sea, hay una legitimidad de origen, una legalidad de origen, pero si yo quiero votar por Pedro, bueno, tengo que tener la suerte de ser uno de cada 10 Javier, uno de cada 10 para que, uno de 3 de cada 10 para ver a mí representado en la Cámara. Ejercer un voto más informado mediante el mutuo conocimiento entre los electores, repito, en el distrito uninominal, los candidatos y el diputado electo. Se asegura que cada ciudadano esté representado solo por un diputado y no por más. Se fortalece notablemente la obligación y la capacidad de los diputados para representar a los electores de su distrito, y no solamente a una parte de ellos, y la capacidad de estos últimos para fiscalizar las acciones de los que integren dicha Cámara. Se fortalece especialmente el sistema partidario, que es muy importante, porque gran parte de la crisis recurrente es que no contamos con un sistema partidario sólido. Las actuales normas no lo permiten. Lo que estamos observando actualmente es casi un exceso, por así decirlo, de surrealismo, y los partidos políticos, que también hay que fortalecer y que de esta manera se podría coadyuvar a su fortalecimiento. Debido a que al adoptarse este sistema se pasa de un régimen de representación proporcional, que inevitablemente tiende a la atomización del Congreso, a un régimen donde winner takes all, dicen los americanos. Se toma todo y ahí se fomenta la consolidación de los partidos de amplia base y la socialización de la política, es decir, que los ciudadanos estén más cerca de la política por esa relación, sea porque su candidato fue elegido o no resulte elegido. El Senado obviamente tiene que tener características exclusivas y diferenciadoras, en la medida que estaríamos, si se acogen algunas de estas iniciativas, un enfoque por un régimen bicameral diferenciado, que supere las clásicas clasificaciones o tipos de regímenes bicamerales. El Senado, en primer lugar, debe basarse en dos premisas, a mi juicio. Primera, si la estabilidad realmente del sistema político depende en gran medida de la liberación de las tensiones en torno al poder y se canalizan más cooperativa y armoniosamente con un bicameralismo diferenciado, el Senado
debe contar con las suficientes garantías y los mecanismos ad hoc respecto a la realidad congresal que hay que mejorar. La segunda premisa es la duración de los mandatos senatoriales y que debe estar relacionada con el margen de independencia que deben de tener respecto a presiones continuas que tienen los parlamentarios en general, de atender las demandas coyunturales y muchas veces, en la era disruptiva es un hecho de todos los días, las presiones mediáticas, como factores de política real. A medida que la duración, y esto es una práctica en muchas partes del mundo, a medida que la duración de los mandatos se alarga, mayor es la independencia del mandatado, favoreciendo de esta manera, en el caso del Senado, una mirada de mediano y largo alcance. Todos los considerandos precedentes nos conducen a construir un tipo ideal de Senado. Es un ideal practicable al cual uno se puede acercar. El Congreso se puede acercar con las reformas. En su condición, el Senado de un elemento estructural, estructurado de una manera determinada y estabilizador, para decir, un elemento estabilizador para evitar los excesos de la democracia del número, para fortalecer los controles, para mejorar los procesos, entender y extender la socialización de la política y propender a la perdurabilidad democrática. Esto quiere decir a evitar no solamente golpes de Estado, sino crisis sistémicas que no se califican como golpes de Estado, pero sí como en la práctica de parálisis del sistema político y del sistema legislativo en especial. El Senado debe escoger sobre la base de regiones, para garantizar una mayor representatividad nacional. Esto asegura la visión de conjunto del país, cuando se integra una vez el Senado, e incorpora también la visión regional, pero fundamentalmente la visión global, en una era cambiante, como dije, y que es tan importante tener esa perspectiva de lo que sucede en el mundo respecto a de lo que sucede en el mundo impacta en el Perú, en esta era disruptiva. A continuación, y sin excluir otras características, voy a enumerar posibles características del Senado en una condición de régimen bicameral diferenciado. Obviamente que es la Cámara Revisora y que no podría ser disuelto. Se debería elegir en base a regiones y su densidad poblacional, que debe ser fijada por una disposición transitoria, debe estar vinculada a las regiones. Por lo menos cada región debería contar con un senador. Los expresidentes de la República deberían ser miembros natos del Senado y escoger si desean formar parte de una bancada o no. Y solo podrían ser o deberían ser excluidos por una sentencia firme en causa dolosa. La edad para ser senador debería ser por lo menos la misma que para el presidente de la República. No cabría hacer, a mi juicio, en aras de numerosos principios y de pactos, otras características o otros requisitos para ser senador, porque estaríamos violando, por ejemplo, entre otros, el Pacto de Derechos Civiles, Políticos y Sociales que el Perú adhirió de 1966, para decir, la no distinción por ninguna condición para el ejercicio de la condición de ser elegido y de ser elector. El senador no debería poder ser ministro para evitar un conflicto de intereses. Un mandato de 8 años pudiera parecer excesivo, pero le daría una estabilidad muy importante y además sería coincidente a los efectos de la concurrencia del origen del mandato y la periodicidad con las elecciones regionales. Se convocaría pues de forma simultánea, lo que promueve que las decisiones tengan perspectivas, como dije, de largo y mediano alcance. Integraría el Senado la Comisión Permanente del Congreso en forma proporcional al número de miembros, que estimo debería ser de 120 diputados y de 40
senadores, aunque eso debería ser fijado por ley, no por la Constitución, los miembros del Senado deberían tener pues esa condición y no podrían tener tampoco la condición de renunciable, lo que sí yo creo que debería considerarse como una posibilidad para los diputados. La presidencia de la comisión permanente debería rotar anualmente, obviamente, entre un senador y un diputado. Pero la presidencia del Congreso debería elegirse por 2/3 de sus miembros, donde habría, para darle estabilidad, la posibilidad de una reelección inmediata. Los proyectos de leyes orgánicas y de desarrollo constitucional provenientes de la Cámara de Diputados o del Ejecutivo deberían tener prioridad y ser de exclusiva competencia o prioritaria competencia del Senado. El Senado debería poder aprobar y desestimar con 2/3 de sus miembros estas iniciativas. Y podría caber una segunda votación y no necesariamente una insistencia respecto a ellas. El presidente del Congreso debería poder remitir al Poder Ejecutivo los proyectos de ley, obviamente, y si son observados o vetados, el Congreso podría, obviamente, promulgarlos con la mayoría simple o eventualmente se puede aumentar en los siguientes 60 días hábiles. El restante de los proyectos deberían tener un mismo tratamiento, igual, diferenciado de los que son de carácter de desarrollo constitucional y de leyes orgánicas, como he mencionado, y sería el Senado competente para resolver, y aquí hay una propuesta adicional, resolver respecto a la vacancia presidencial. Una vez que la Cámara de Diputados resuelve una acusación por una mayoría importante, que preciso en el documento, los debates, se forma una comisión acusadora, los debates en el Senado para evitar el conflicto de intereses respecto a la vacancia, los debates respecto a la vacancia no deberían estar presididos por el presidente del Senado. Y aquí la fórmula americana es realmente interesante. En Estados Unidos, cuando la Cámara Baja procede a acusar ante el Senado americano, quien preside el debate es el presidente de la Corte Suprema. Porque, claro, tiene una condición vitalicia y porque por su propia formación, lo que no necesariamente ocurre en un senador, su propia formación jurídica aseguraría un debido proceso. En el caso de la propuesta que estoy ofreciendo, debería estar presididas esas sesiones y debates, y esos debates por el juez titular supremo más antiguo y que dure en su condición de tal. Porque de esta manera, al no estar vinculado un juez supremo a la ratificación o a la aprobación del Senado, tenemos ya la instancia correspondiente a la reforma constitucional aprobada y en funcionamiento, el juez titular supremo puede ofrecer esas garantías, porque además tampoco forma parte ni formaría de ninguna bancada. Declarada pues la vacancia y habiendo como parte de la propuesta suprimido la segunda vicepresidencia de la República, el presidente del Senado asume la presidencia de la República y el vicepresidente del Senado asumiría la presidencia del Senado interinamente, de forma que en los siguientes 7 días, es parte de lo que se propone, el Senado escoja a su nuevo titular. Obviamente el Senado debería tener la competencia de designar, y por cierto, quien puede lo más, puede lo menos, de declarar vacante o quitarle los fueros
respecto a los miembros del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la República, al Superintendente de Banca y Seguros, principalmente, haciendo hincapié que el sistema actual respecto al Banco Central de Reserva es un sistema que ha dado muestras muy satisfactorias de solidez, pero las propuestas a estas funciones anteriormente referidas deberían ser, a mi juicio, sobre la base de nominaciones del presidente de la República. El Senado debería poder aprobar o desestimar los tratados internacionales que sean remitidos por el Poder Legislativo, el Ejecutivo, mediante la resolución legislativa correspondiente. Y ahí quiero hacer una precisión y un comentario que es una propuesta. Los proyectos de resolución legislativa deberían venir con la aprobación, y me refiero al caso más reciente que está en debate en la Comisión de Relaciones Exteriores, con la aprobación del Consejo de Ministros, y especialmente con la opinión favorable e individualizada conforme lo dice el artículo actual, el artículo 76 de la Ley de Reglamento del Congreso de la República, que es ley, con el voto favorable de los portafolios correspondientes, lo que no ha ocurrido con la iniciativa que está en debate en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y que la aprobación del Consejo de Ministros, por mayoría, consigne obligatoriamente las razones por las cuales algunos miembros podrían abstenerse y otros oponerse a ese proyecto de resolución legislativa. De manera que el Senado pueda tener todo el espectro de la opinión política del Ejecutivo, en tanto que le reconoce que es el presidente de la República quien conduce la política exterior, pero quien se obliga frente al exterior es el Estado, no es el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo en el sistema de perfeccionamiento de los tratados internacionales. Acabando, creo que el Senado debería poder revisar el control de los decretos leyes y resolverlo de manera, digamos, más expeditiva con la Comisión Permanente, acorde a un procedimiento más efectivo que decida por mayoría de 2/3, va a decir, quitarle la carga procesal al Congreso en sesión conjunta. El Senado examinar, obviamente, los regímenes de excepción cuando comprometen los derechos fundamentales y recomendar lo que corresponde al Poder Ejecutivo y dar conformidad con efecto vinculante a los referéndums promovidos por la Presidencia de la República con la aprobación del Consejo de Ministros. Estos referéndums no deberían, a mi juicio, estas consultas realizarse en concurrencia con otra elección de cualquier tipo, de manera de desvincular el carácter casi refrendario de una autoridad política, en este caso de la Presidencia de la República, de otras iniciativas, porque la mayoría de los ciudadanos muchas veces no distingue aún entre lo que está votando respecto a una iniciativa, vincularla necesariamente como paquete a otra. Autorizar los viajes del presidente de la República, evidentemente, y otras sugerencias orientadas en términos generales, y con esto concluyo, señor presidente, a los mismos fines y al estado de la cuestión. La composición numérica de las cámaras no debería fijarse por la Constitución. Con una ley de 2/3 de los votos del Congreso debe fijarse cada 10 años su número, de forma a asegurarse una correlación razonable de representantes y representados. A los efectos de la reforma constitucional planteada, y ojalá que prospere, se sugiere una disposición transitoria fijando un número de 120 diputados y 40 senadores. Como dije, suprimir la vicepresidencia de la República, aumentar, y esto quizás no sea muy grato, el plazo de las legislaturas, cara justamente a la aceptación de la opinión pública, reducir el número de las comisiones, establecer el carácter renunciable de la condición de diputado y establecer, y esto es muy importante, a mi juicio por lo menos, una comisión ordinaria bicameral permanente,
de racionalización normativa, que se especifique con los criterios de jerarquía, eficiencia, eficacia, impactos, beneficios, y considerando la compatibilidad de los 3 niveles de gobierno nacional, regional y local, por la vía de la derogación, homologación y simplificación. De manera que lo aprobado por dicha comisión debería ser aprobado automáticamente en una sesión de Congreso de la República, porque lo que no puede seguir sucediendo es la hiperinflación normativa que proviene en su mayoría, obviamente lo sabemos, del Poder Ejecutivo en sus distintos niveles. Como conclusión, yo me pronuncio desde mi real saber y entender, la experiencia vivida, por optar por un régimen bicameral diferenciado, que establezca, no digo que restablezca, que establezca un verdadero equilibrio de poderes, optando y acotando preferentemente el debate político al poder legislativo y el margen de las tensiones de este con el poder ejecutivo. Es decir, es fundamental no solamente ir al fondo, o aparte del fondo del problema, de esas correlaciones de poder entre el poder legislativo y el poder ejecutivo históricamente señaladas por muchos autores, sino acotarlo el debate al régimen bicameral. Con lo cual, obviamente, los principales beneficios serían aumentar la densidad de nuestra democracia, que es muy escasa, establecer un equilibrio de poderes, el fortalecimiento del sistema de partidos políticos por esta vía, los partidos políticos en sí, en general, en particular, la mayor relación entre el elector, el aumento de la socialización política, la gobernanza democrática y la perdurabilidad en el tiempo. En suma, responder a los desafíos que plantea el divorcio entre el metabolismo social y el metabolismo político. No me quisiera extender, pero hay 3 acápites más que van a estar en el documento que voy a enviar, con el ruego de que sea compartido con los miembros de la comisión y colgado en la web correspondiente de forma de su conocimiento y acceso público respecto a lo que considero, y podría explayarme a la hora de las preguntas, el mandato imperativo, algunas aclaraciones especiales y algunas referencias históricas, básicamente 2. Yo sabía que habían invitado de otras partes de la región, referencias históricas que nos dan la pauta de cómo un régimen bicameral con tendencia parlamentaria clásica ha sido en Europa, en el caso de la Constitución de Weimar, en el caso de la Tercera República, pero con énfasis en el caso de la Cuarta República Francesa, motivo de inestabilidad absoluta. En el caso de la Cuarta República Francesa, y termino con esto, señor presidente, obviamente tenían los retos de afrontar y perdieron estrepitosamente la guerra de Indochina y después la liberación y el movimiento argelino, pro liberación. Pero tuvieron que afrontar una inestabilidad donde prácticamente, lo señala Fernand Braudel, el historiador más importante de la historia política y social contemporánea francesa, un primer ministro, y esto es raro, un primer ministro cada prácticamente 13 o 14 meses. Bueno, en el caso peruano hemos llegado al extremo que no quiero calificar, pero que la alta rotación de los gabinetes, en donde obviamente creo haberlo obviado, yo planteo la eliminación también del voto de censura del primer gabinete, o sea, del gabinete que se estrena, porque es facultad del Poder Ejecutivo designar la política general, se llama la política general de gobierno, y mal podría un Congreso, en este caso la Cámara de Diputados en forma exclusiva, negarle la confianza a un gabinete que se estrena, sea a principio de periodo o el que fuere. De esta manera concluyo, señor presidente, agradeciéndole la paciencia, saludando, por cierto, a los doctores Quiroga y García Toma, y quedo a la expectativa y con mucho interés de escuchar las preguntas y también las respuestas, obviamente, de los invitados aludidos. Gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias al doctor Javier González Olaechea, ha sido un placer escucharlo. Lo invitamos para que también siga enganchado en la plataforma virtual de la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento para los comentarios y preguntas respectivas de los señores parlamentarios. Vamos entonces al rol de preguntas o comentarios de los colegas parlamentarios. Eh, si algún señorista tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto, este es el momento de poder formularle a los conspicuos invitados las preguntas o comentarios correspondientes. Muy bien. Mientras se preparan las preguntas, la presidencia de la comisión quisiera hacerle algunas preguntas directas. Este es un tema que ya viene siendo abordado durante 3 semanas continuas. Va a seguir siendo abordado en lo que resta del mes antes de la formulación del predictamen. Por ser una norma sumamente importante, probablemente la madre y la más importante de todas las reformas políticas que necesita el país o que se han ya en esta comisión aprobado, dictaminado y que el día de hoy son leyes de la República, más de 100 leyes ya aprobadas por el Poder Ejecutivo, que viene justamente de la Comisión de Constitución, que, como repito, es la casa de la reforma política y electoral del país. Y hay algunas preguntas que siempre conviene hacerle a los puntuales, a los señores invitados. Le rogaría que de repente tomen nota para sus comentarios respectivos, porque, digamos, hay opiniones encontradas en algunos casos, algunas opiniones, digamos, que no son siempre las mismas, más allá que prácticamente todos los invitados han estado, más de 10 invitados, a favor del sistema bicameral, el 100%, pero siempre es bueno hacer unas preguntas puntuales sobre los matices respectivos. Preguntarle a los expositores, aunque ya alguno, digamos, se manifestó, pero siempre es bueno uniformizar criterios. Hasta la Constitución 79, justamente, el Senado de la República, además de nombrar a los miembros del tribunal en ese momento de garantías constitucionales, con sede en Arequipa, hoy Tribunal Constitucional, y además de poder designar a los miembros del Banco Central de Reserva, en ese momento no había defensor del pueblo, por eso que no lo nombro, tenía la potestad el Senado de nombrar a los embajadores y a los generales de los altos mandos militares, almirantes, generales, etc. Entonces la pregunta para los invitados es si además de, creo que hay un consenso de que el Senado debería nombrar a las altas autoridades del Estado, como el defensor del pueblo, los miembros del Tribunal Constitucional, al Contralor General de la República en cuanto a su ratificación y a los miembros del Banco Central de Reserva, entre ellos al presidente del BCR. También la pregunta es si sería o no positivo o no también nombrar a los embajadores a propuesta del Poder Ejecutivo y ratificar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas como generales y almirantes. Esa es la primera pregunta. O simplemente, digamos, continuar con el sistema actual de designación de los altos funcionarios del Estado, menos los embajadores y altos mandos de las Fuerzas Armadas. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, aunque ya el doctor Javier González Olaechea manifestó su parecer, es si los senadores y diputados también tendrían que ostentar el cargo de ministro de Estado. En particular, alguna de las propuestas, incluyendo la de quien habla, se señala de que no debería ser así y que el cargo de senador y diputado debería ser a tiempo completo o exclusivo, y salvo por docencia, no debería ocuparse, por ejemplo, el cargo de ministro de Estado para evitar o conflicto de intereses o duplicidad de funciones. Esa es la segunda pregunta. La tercera es si sería conveniente para jerarquizar el Senado de la República, no solamente con vallas o con diversas propuestas, sino que además el Senado pueda contar
con los líderes políticos, es decir, que como era hasta la Constitución del 79, el candidato a la presidencia puede ser al mismo tiempo candidato al Senado. Acordémonos que don Alberto Fujimori, además de haber conseguido la presidencia de la República el año 90, también fue elegido senador con el número 1. Luego tuvo que renunciar al Senado por haber, digamos, sustentado la máxima magistratura, haber sido presidente de la República. Entonces, en el ánimos de jerarquizar al Senado y que estén los líderes políticos, estén dentro de la cancha, participando en los debates, si es que los candidatos a la presidencia pueden o podrían postular al Senado de la República, como sucede en otros países además, ¿no? Senado, Cámara de Diputados. Y una pregunta creo que es central para todos ellos es sobre el sistema de votación al Senado, más allá de que si sean 50 o 60, los miembros del Senado, que es una, digamos, una cifra, digamos, promedio, algunos opinan que sean 50, otros 40, otros 60. La pregunta es si esta elección debería ser bajo un distrito nacional único, como era antes, un distrito nacional, digamos, nacional único, en la que cada candidato de cualquier parte de la región haga su campaña a nivel nacional, tal cual el presidente de la República, o debería ser un distrito múltiple, regional, o, según muchos colegas parlamentarios, un distrito mixto, una fórmula mixta, ¿no? Es decir, que una mitad sea elegida bajo el distrito nacional único y la otra mitad sea elegida bajo un distrito regional, digamos, múltiple, ¿no? Tal cual lo es ahora la unicameral, ¿no? O como sería en todo caso la Cámara de Diputados, que sería bajo un distrito regional múltiple, como es elegido la unicameral, debería ser la Cámara de Diputados, creo que ahí no hay duda. Pero en cuanto al Senado, si esta debería ser único o a través de una fórmula ecléctica, mixta, en la que la mitad debería ser el Distrito Nacional Único, podemos suponer 30 senadores bajo un Distrito Nacional Único y los otros 30 bajo un distrito mixto o múltiple, ¿no? Regional. Y llevando, como de repente, a un par de curules que puedan, digamos, en la que puedan participar, digamos, la comunidad o la población indígena, o, amazónica o nativa, ¿no? En la que también podrían tener, digamos, 2 asientos en el Senado, ¿no? Digamos, para tratar de equilibrar la representación nacional. La quinta pregunta, para todos los señores invitados, es un poco la valla que debería tener un candidato al Senado, ¿no? A la senaduría. Algunos hablan, aunque esta idea quedó poco a poco, digamos, abandonada, de que tengan un título universitario, y muchos pensamos, creo que con razón, de que es poco democrático, y que incluso en algún momento pusimos la famosa historia del famoso jilguerito del Huascarán, ¿no? Yo, digamos, era un adolescente en aquella época, pero él, me acuerdo perfectamente que él salió electo como asambleísta, miembro de la Asamblea Constituyente del año 78. El famoso Gilguerito del Huascarán, que era un compositor vernacular de Ancash, y la crítica conservadora en esa época era que era una persona que no sabía leer ni escribir, que era analfabeta, y cómo es posible que pudiera salir asambleísta, ¿no? Un legislador que, digamos, fuera uno de los que elaborara la nueva constitución política del Estado. Sin embargo, ahí la Torre se pronunció en que lo democrático era que, más allá de sus cualidades personales, tenga representación, tenga popularidad, y que eso era lo democrático. Entonces, poco a poco se iba abandonando la idea de que el senador tenga un título, una maestría, porque este no es un cargo académico, es un cargo político, democrático, de elección popular, y cualquiera puede acceder con requisitos mínimos, ¿no? Como edad y ser hábil, tener ejercicio ciudadano y que tenga una edad mínima, ya sea de 25 o 35 en el caso del Senado. Entonces, la pregunta es, ¿qué edad debería tener un senador? ¿35, 40 o como el presidente de la República? La sexta pregunta, o como comentario, creo que ya lo dijo el doctor Javier
González Olaechea, Franco, en el sentido de la cuestión de confianza, ¿no? Es decir, la cuestión de el voto de confianza o el voto de investidura, como se le dice, el nuevo gabinete después de máximo 30 días se presenta ante el Pleno del Congreso, en este caso sería ante la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Digamos, no necesitaría, como antes, el voto de confianza, simplemente es la exposición del gabinete a través del primer ministro y, si es menester, de los demás ministros de Estado, pero que no hay un voto al final, como era hasta la Constitución del 79. Recuerdo que el 93 con el CCD fue el de la idea el extinto Carlos y Torres Lara, que, digamos, agregó a la exposición del gabinete ministerial después de su asunción a los 30 días el voto de confianza. Y si no tiene el voto de confianza o el voto de investidura, inmediatamente tiene que renunciar él y sucede una crisis ministerial. Pregunto si esto debería mantenerse o, en todo caso, debería, digamos, extinguirse y regresar al modelo de la Constitución antepasada de Haya de la Torre del año 79. Creo que esas son las preguntas principales que queríamos realizar a los señores invitados de mi parte, más allá que algún colega parlamentario quiera tener alguna pregunta, alguna duda, algún comentario al respecto. Creo que todos los proyectos de ley versan en una bicameralidad imperfecta, en que la Cámara de Diputados legisla, tiene iniciativa legislativa, y la Cámara de Senadores funciones distintas, sobre todo funciones de revisión de las leyes que son aprobadas en la Cámara de Diputados. Está comprobado estadísticamente que en un Congreso, ya sea bicameral o unicameral, se aprueban 800 leyes, 800 leyes. El 30% de estas, alrededor de 250, son observadas por el Poder Ejecutivo, que es básicamente el Consejo de Ministros, o a veces son materia de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, porque no hay una Cámara revisora, reflexiva, como es el Senado. Cuando existe Senado de la República, en 5 años simplemente se observan entre 25 a 30 leyes, es decir, la octava parte de lo que se observa cuando hay solamente una Cámara, ¿no? Por eso las ventajas de la Cámara Revisora, tal cual en el Poder Judicial, como si es una Corte Suprema, ¿no? Si no hay una Corte Suprema y solamente una sentencia en primera instancia en el Poder Judicial, ¿qué sería esto? Un pandemonio. Si ya sí el Poder Judicial tiene problemas de fallo, de resoluciones y de injusticias en su primera instancia, imagínense ustedes si no tendría una Corte Suprema, digamos, revisora en casación o en grado de nulidad o de apelación. Exactamente es el Poder Legislativo, que siempre debe tener una doble instancia, una doble Cámara. Entonces, eso es, creo que una pregunta central, vuelvo a repetir, es si un senador y diputado puede ser al mismo tiempo ministro, como hasta el día de hoy lo es, a diferencia de otros países que solamente es legislador. Con esto yo termino las preguntas o los comentarios. Damos la bienvenida a la congresista Rosario Paredes Izaguirre, que se acaba de hacer presente, del congresista Franco Salinas, que también se acaba de ser presente, al igual que el congresista Almerí, Vázquez Becerra, en fin, ya tenemos prácticamente a todos los congresistas presentes. Me parece que el congresista Costa me había pedido el uso de la palabra. Congresista Costa, por favor. Señor presidente, el chat pedí palabra, Ramos Apana. Congresista Ramos, por favor. Y congresista Costa y después congresista Ramos Apana, en ese orden. Congresista Costa, adelante, por favor. Gracias, presidente. Un saludo para usted, los miembros de la comisión, los doctores García Toma y Aníbal Figueroa y el doctor Javier González Olaechea. Y agradecerles, por supuesto, por sus opiniones sobre este tema. Yo imagino, por lo que han dicho, que favorecen también una bicameralidad imperfecta, ¿no? O sea, que
no se dupliquen las funciones de las cámaras y que quede claro el rol de cada una como complementario al de la otra. Eso significa que en realidad en términos legislativos el Senado sería una cámara revisora de la Cámara de Diputados, que sería la única con iniciativa de ley. Quería precisar eso. Nosotros hace ya un par de años con Alberto Belaúnde presentamos un proyecto de ley de bicameralidad donde se establecía una bicameralidad imperfecta, pero en lo legislativo se le otorgaba con exclusividad de iniciativa de ley ordinaria a la Cámara de Diputados, pero en relación con leyes de reforma constitucional, de desarrollo constitucional y leyes orgánicas, esa iniciativa la tenía el Senado. Me interesaría un comentario sobre ese concepto, digamos, si lo encuentran útil o prefieren la idea del Senado como una cámara exclusivamente revisora. En segundo lugar, saliendo exclusivamente de la discusión sobre la nueva cámara, la Cámara Alta, quería preguntar su opinión sobre la subsistencia de la figura de la incapacidad moral permanente y la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, porque es otro tema que estamos discutiendo. Y me interesaba sus opiniones. Algo de eso hablábamos con don Víctor García Toma antes de que se iniciara formalmente la sesión. Y me interesa saber porque, por ejemplo, el doctor Eguiguren manifestó que él consideraba que había que acabar con esa figura. Yo comparto eso. Es un criterio que ha adoptado también la Comisión para la Reforma, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que presidió Fernando Tuesta, señalando que genera una gran inestabilidad, ¿no? Sobre todo en congresos donde el Ejecutivo no tiene una mayoría clara ni solo ni en alianzas, como ha ocurrido en los últimos 4 años, y eso es, digamos, puede ser objeto de abuso. Y la idea de Eguiguren es, junto con la eliminación de la vacancia por incapacidad moral, que se incorpore en el artículo 117 una causal que permita, digamos, lidiar con una situación que no sea ni traición a la patria o ninguno de esos delitos gravísimos, sino alguna inconducta que hace imposible que el presidente continúe siendo presidente de la República, en cuyo caso podría pensarse en un juicio político, ¿no? Ante una falta especialmente grave, porque creo que eso permitiría un proceso un poquito más, con mayores garantías que el proceso de vacancia presidencial como está regulado hoy día por el reglamento, que permite que un presidente se vaya a su casa en menos de 2 semanas, ¿no? Y claro, si hay los votos, los hechos necesariamente no tienen que ser tan graves o siendo, digamos, controvertidos, bastaría tener los votos para eventualmente forzar una vacancia presidencial de alguien que ha llegado al más alto cargo con millones de votos de respaldo, ¿no? Entonces, también me gustaría, y por último, si consideran que también de cara a la fragmentación que parece que ya llegó para quedarse y que podría mantenerse en futuros periodos presidenciales, ojalá que no sea el caso, y que se vuelva a repetir una situación como la que hemos tenido en los últimos 4 años, aunque a lo mejor no está pronunciada, pero con un presidente con dificultades de mantener, digamos, una coalición estable, ¿no? En las cámaras. ¿Qué les parece la idea, también propuesta por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, de que las elecciones al Congreso, si no pueden ser como en Francia, después de la segunda vuelta presidencial, por lo menos coincidan con la segunda vuelta, de manera de alentar a que, digamos, los votos se concentren en los 2 partidos y los 2 candidatos que están llegando a la segunda vuelta, para darle al futuro presidente o presidenta una base de sustentación parlamentaria mayor que la que se tiene si se elige al Congreso cuando se vota
también en primera vuelta por el presidente de la República. Esas eran las preguntas que tenía, presidente, que compartir con los invitados. Gracias. Muchas gracias, congresista Acosta, por sus palabras. Con todo aprecio, tiene uso de la palabra congresista Rubén Ramos Zapana. Adelante, por favor, con aprecio. Congresista Ramos, por favor, tiene el uso de la palabra para sus comentarios, sus aportes. Me lo pidió hace unos segundos. Congresista Ramos. Gracias, señor presidente. He tenido problemas técnicos. No se preocupe, adelante, por favor, encantado. Adelante. Gracias, señor presidente. Y también agradecer y también reconocer la oportunidad que a mí me toca compartir con ilustres peruanos muy preparados en los temas. Nosotros como nuevos representantes, yo represento la región de Puno, ha sido un honor escuchar toda la teoría política, académica. Por eso quiero aprovechar de modo general, sin dirigirme a alguien específico, para todos nuestros ilustres invitados, a través suyo, señor presidente. ¿Qué opinión tienen para restablecer la bicameralidad vía restablecimiento de la Constitución Política de 1979? Además, como segunda pregunta o comentario, señor presidente, a través suyo, como una especie de retórica vertida en otra ocasión, en otras circunstancias como la que vivimos en una pandemia, al pueblo no se le escucha, sino se le gobierna. Es propicio en estas circunstancias debatir y acelerar este tema en estos momentos que la población busca salvar sus vidas y busca sobrevivir en la crisis económica. Sé que yo también soy consciente que el análisis de costo-beneficio conviene, o en todo caso, enfocar como país el interés nacional en este tema. Esto, señor presidente, a través suyo, como comentario y pregunta. Gracias. Muchas gracias, congresista Ramos. ¿Alguien más tiene que hacer uso de la palabra o quiere hacer uso de la palabra, perdón? Muy bien. Entonces, habiendo acabado los comentarios de los señores parlamentarios. Presidente. Sí, congresista Costa, para terminar, sí. Presidente, si puedo terminar. Ayer claro. hubo una intervención muy interesante del doctor Delgado Gember, ¿no? Y él, digamos, llamó la atención sobre ciertas cosas que debería hacer el Congreso, sea unicameral o bicameral. Y yo quería preguntar si este es un asunto, digamos, que merecería ser incorporado en la Constitución, o son asuntos que bastaría que se reúnen a nivel de reglamento del Congreso, pero pareció muy interesante, por ejemplo, observar que no hay ninguna evaluación de parte del órgano legislativo del impacto que tienen las leyes, ni hay ningún ente público que hace esa evaluación. Debería hacerlo el Congreso. Como digo, es único bicameral, pero si fuera bicameral, digamos esto, y me gustaría un comentario sobre evaluación del impacto de leyes, revisión de normas subnacionales, y si están o no ajustadas y alineadas con la Constitución. Esta no es una función que cumple el Congreso, ¿no es cierto? El Congreso revisa actos normativos del Poder Ejecutivo y hace control de constitucionalidad. ¿Correspondería algo similar con los gobiernos regionales, cuando menos? Y si correspondería que esto lo haga el Congreso, obviamente. También se ha dicho mucho que los gobiernos regionales tienen mucho poder, muchos recursos,
y hay mucha corrupción, y esto no puede ser manejado por los órganos de control, digamos, regional. ¿Cabe imaginar algún rol de control político del Congreso en relación con los gobiernos regionales? ¿O eso significaría, o eso demandaría más bien un fortalecimiento de los propios legislativos regionales? A la competencia que tenía, que señalaba, que daba la Constitución del año 1979 al Congreso de la República para la ratificación de los nombramientos de embajadores y altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En ese momento, mi impresión es que esto tendía, digamos, maliciosamente a reforzar el papel del presidente de la República. Y sin dejar de reconocer que en efecto eso, si la malicia alguna ya eso ocurre, entiendo que es natural, por cuanto de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución, corresponde al presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Y de otro lado, ejerce la jefatura de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, calza con esa función. En segundo lugar, si es conveniente o no es conveniente que los parlamentarios, o particularmente en la eventualidad de que se cree la Cámara de Senadores, estos puedan ser ministros, yo no encuentro mayor oposición. Creo que incluso contribuye o colabora para que de manera ciertamente informal se generen, digamos, mecanismos de relación o vínculo entre ambos poderes. En tercer lugar, en relación a la posibilidad de que algún candidato a la presidencia de la República pueda además optar por una candidatura a la Cámara de Senadores de manera paralela, yo diría lo siguiente. Esto podría generar una competencia asimétrica, desigual, en la medida en que el candidato a doble cargo va a ejercer, por ejemplo, va a tener la posibilidad de tener una mayor exposición, que es la que se le da a los presidentes para, digamos, presentar su figura ante el electorado, ¿no? Y en segundo lugar, reconociendo de que estamos en las circunstancias no de partidos ideológicos, ni partidos de cuadros o partidos de masas, sino estamos frente a lo que llamamos partidos de aglutinamiento, ¿cierto? Partidos de atrapa todo, en donde se han venido produciendo en las últimas semanas fichajes a distintas organizaciones. La pregunta es si ese candidato al llegar al Senado, ¿a quién representa? Porque en realidad es una militancia postiza, es una militancia, digamos, contingente a los resultados electorales, ¿no? Entonces, eso contribuiría más bien
a generar estas individualidades que trabajan parlamentariamente al margen de las bancadas. Luego comparto con usted en que la elección de los congresistas, de los senadores debería ser un distrito electoral único y más bien los diputados deberían ser elegidos en base regional. No considero que los senadores deban tener algún tipo de requisito en particular, pero lo mejor sería que fueran elegidos en listas cerradas, ¿no? Sin posibilidad de alteración. Esto le daría unidad y coherencia a la actuación de las organizaciones políticas dentro del Congreso. En relación a la cuestión de confianza, comparto la impresión de muchos de que la introducción de esta figura parlamentaria en nuestro modelo no ha sido beneficiosa. Y es además inconexa, porque en el sistema parlamentario esto tiene sentido porque el jefe de gobierno, ¿no es cierto?, es el líder de la mayoría parlamentaria, ¿no es cierto? Pero en el Perú, el jefe de gobierno y el jefe de Estado es el presidente de la República. Y el presidente del Consejo de Ministros es un colaborador, un portavoz, ¿no? Pero quien dirige por mandato de la Constitución la política general de gobierno es el presidente. En consecuencia, lo que se discute no es lo que el presidente del Consejo de Ministros diga o proponga, porque en realidad lo que él ha sido nombrado para ejecutar, para cumplir, para acompañar, eventualmente para sugerir o recomendar políticas que quien finalmente define es el presidente. Entonces creo que deberíamos volver al modelo del 79, en donde se hace una exposición general, un debate y termina allí el tema. El congresista Gino Costa ha planteado un tema interesante, el referido a la incapacidad moral. Bien, esta es una institución que fue introducida en la Constitución Americana de 1787, bajo la modalidad de un juicio político que tenía 4 manifestaciones: la traición a la patria, la comisión de delitos graves, se singulariza el caso del cohecho, y luego se hablaba de las conductas impropias, es decir, el tema moral. Se introdujo en el Perú en la Constitución de 1839, y luego a lo largo del siglo XX, la incapacidad moral es entendida, digamos, de una manera distinta a la que se vio en el siglo XIX. Actualmente la incapacidad moral sirve para, digamos, vacar a aquel presidente que ha perdido las nociones del espacio y el tiempo y que tiene la imposibilidad de reconocer, digamos, los actos racionales de los irracionales. En segundo lugar, se habla de aquella conducta impropia, reprensible, ¿no es cierto?, desdorosa, que le quita la dignidad al cargo. Pero en tercer lugar, la incapacidad moral es la puerta de salida a esa muralla china que tiene el artículo 117, que en realidad plantea ciertamente y de manera correcta la presencia estable del presidente hasta la finalización del mandato, salvo circunstancias muy excepcionales. Pero ¿qué pasaría si un presidente es imputado y existen indicios razonables de que es un consumidor de drogas, o es miembro de una banda de narcotraficantes, o ha recibido, digamos, donaciones o prebendas de este tipo de grupos, que ha cometido uxoricidio, es pedófilo? Entonces, en esa circunstancia, si bien es un delito común, es un delito que a la conciencia ciudadana le genera repugnancia, una suerte de asco moral, y en consecuencia ha perdido su legitimidad para gobernar y ha generado una crisis política. Y es en esas circunstancias que se usa la figura, o debería usarse, la figura de la vacancia por incapacidad. Ahora bien,
¿Que se puede mejorar el procedimiento? Por supuesto. Incluso utilizar las mismas reglas que se hacen para el juicio político, por lo cual podría dar mayores garantías, ¿no? Pero no quitaría esa institución. Igualmente, el congresista Acosta preguntaba si era conveniente o no que las elecciones parlamentarias fueran en segunda vuelta. Y aquí sucede también algo diferente a la experiencia francesa. La segunda vuelta fue creada para generar alianzas, para gobernar. En el Perú, la segunda vuelta sirve para que todos descartemos al candidato que ha obtenido la mayoría de votos, pero que resulta indeseable para los demás. En consecuencia, solamente sirve para que un candidato acceda al poder, pero no significa de modo alguno ningún compromiso de acompañarlo en la gestión, ni de concertar políticas o programas de gobierno a cumplirse en 5 años. En el Perú debiéramos tender a tener, digamos, un sistema de partidos binominales, trinominales o hasta 4. Lamentablemente tenemos 25. Si este mecanismo de la segunda vuelta, digamos, por los resultados de la primera, ayuda o contribuye a reducir la competencia, concentrándola en algunas agrupaciones para que puedan generar mejor representación o en todo caso puedan promover mecanismos de concertación parlamentaria más saludables, ¿no? Yo estaría de acuerdo. Y la última pregunta que se formuló sobre el tema de la Constitución del año 79, siendo yo un admirador de la Constitución del 79 y considerándola que es la Constitución, digamos, más importante de la historia del Perú, conjuntamente con la Constitución de 1828, y que ha construido el Estado democrático y social de derecho, etcétera, etcétera, creo que en primer lugar hay que entender que la Constitución del 93 es una constitución de balance, es decir, lo que ha hecho es ha tomado la Constitución del 79, ¿no es cierto? Ha respetado su fórmula basilar, forma de Estado, forma de gobierno, modelo económico, porque la economía social de mercado se instaló en la Constitución del año 79. La del 93 le agregó algunas cosas importantes, ¿cierto? El tema de la subsidiariedad, la igualdad de trato de los inversionistas públicos y privados, el tema de los contratos ley. Pero el concepto de economía social de mercado está en la Constitución del año 79. Bien, yo creo que ya no es posible dar un paso hacia atrás, porque tenemos un tribunal constitucional, digamos, que más allá de que no esté funcionando hoy, institucionalmente está mejor diseñado que la del texto del 79. La figura del defensor del pueblo, que fue introducida por la Constitución del 79, aparecía como una función del Ministerio Público porque no hubo consenso. Y luego, por cierto, en la del 93 ya aparece como un órgano autónomo. El sistema electoral, que yo en su momento consideré que era inoportuno, he llegado a la conclusión de que esta división del sistema entre 3 organismos resulta mejor que la anterior. En consecuencia, creo que hay que saludar el papel y el rol que cumplieron los constituyentes del 79, dejar constancia del valor de su contenido ideológico, doctrinario y programático, pero la historia avanza y que en todo caso lo más recomendable sería que en un plazo razonable se elaborara un plan de estudio para perfeccionar, para mejorar la constitución que hoy tenemos, mirando hacia el futuro y no como la mujer de Locke, quedarnos enclaustrados en un pasado, ¿no? Que en este caso, digamos, a diferencia de lo que sucedía en Sodoma y Gomorra,
generó, digamos, un sentimiento de respeto, pero que evidentemente el tiempo pasa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Más bien usted, al doctor Víctor García Toma, aparte de ser un amigo, es un gran jurista, una gran persona, y es un hombre de la Casa de la Reforma Política y Electoral y Constitucional, que es la Comisión de Constitución, es miembro del Consejo Consultivo, y nos quedamos con sus palabras, el doctor García Toma, siempre brillante y siempre apoyando con su experiencia en los temas constitucionales, políticos, aquí en la Comisión de Constitución. Comprendemos que usted tiene otras actividades que hacer, así que le agradecemos mucho por su aporte, por su exposición, por su paciencia también de esperar en su debida oportunidad el turno para poder de alguna manera complementar su exposición con la segunda ronda, escuchar a los señores parlamentarios, escucharnos, con algunas dudas para esclarecer seguramente un texto perfeccionado en su debida oportunidad para brindar un predictamen que se ajuste a la realidad política del país y sobre todo con los antecedentes históricos, constitucionales, que usted muy bien ha señalado el día de hoy. Así que estamos muy contentos, como siempre, con su presencia. Es un honor, digamos, que ha engalanado, como siempre, la Comisión de Constitución, doctor García Toma, y seguramente lo seguiremos invitando para este u otros temas más, para que nos pueda esclarecer sus puntos de vista y las dudas que podamos tener. Un honor tenerlo. Bendiciones, doctor, y será hasta la próxima. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludos a los miembros de la comisión. Muchas gracias, Gracias. doctor. Muy bien, tiene el uso de la palabra inmediatamente el doctor Javier González Olaechea para poder también esclarecer algunas dudas, algunas preguntas desde su punto de vista, de su óptica filosófica, jurídica, constitucional, las dudas, comentarios o posturas que nosotros como parlamentarios, congresistas, hemos podido hacer a los señores expositores. Así que tiene el uso de la palabra el doctor González Olaechea. Adelante, por favor. Doctor González Olaechea, el micrófono, por favor. Para que lo Gracias, señor presidente. Ahora sí, gracias. Señor presidente, gracias. Por su intermedio voy a responder las inquietudes que han sido planteadas y también algunas, en adición, algunos comentarios de mi presentación que preferí dejarlos para el final. Respecto a la posibilidad de que el señor presidente de la República pueda someter al Senado la ratificación de embajadores generales, hay que recordar que el presidente de la República ostenta 4 dignidades. Es el jefe de Estado, personifica a la nación, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y es a su vez jefe de gobierno. Es una situación, digamos, atípica dentro de lo que es el mundo comparativo de las funciones de un jefe de Estado, pero que responden a lo que en teoría debería ser, pero no siempre ha sido así en la historia republicana del Perú, una preeminencia no absoluta, pero para darle estabilidad al presidente de la República. De manera que no considero que habría que regresar a la fórmula del 79 a ese respecto. En relación a si los congresistas, senadores y diputados, pueden ser ministros, yo he querido diferenciar, expresamente lo mencioné, y estará en el documento que voy a alcanzar, que los senadores no deberían poder ser ministros, pero como el juego político de la mayoría de las leyes se van a gestar en la Cámara de Diputados, el presidente de la República, toda vez que no llega por mayoría en primera vuelta,
salvo que exista una modificación constitucional que me parecería inviable, necesita hacer alianzas y necesita convocar a personas de distintas bancadas. No ha sido una práctica, digamos, en función de la representatividad de las bancadas. Y esto no habría por qué alarmar ni a la comisión ni a la opinión pública, porque el arte de la política es obviamente hacer lo posible para conducir un diálogo objetivo a fines determinados. Y si esos fines son apoyar, sostener y garantizar, por un lado, la política general de gobierno a cargo del presidente de la República y por otro lado, la perdurabilidad democrática, pues no nos debería extrañar, como en muchas partes del mundo, que existan alianzas ad hoc, así específicas, para, por afinidad política e ideológica, sostener al gobierno. En una de las propuestas que está en la última parte del documento, yo refiero a que los miembros de la Cámara de Diputados deberían formar bancadas de un número no menor de 10 diputados. ¿Cuál es la finalidad? Evitar los pases de último momento, es decir, fortalecer las bancadas y aunque ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional al respecto y que la conocemos, en la medida que es una modificación constitucional, esto sería factible. Va a decir, evitar que haya un correrío entre bancadas e evitar la posibilidad de la condición de un diputado independiente. Inclusive, y está en el documento, yo pongo, permítame la expresión, no es en telejuicio, pero cito otros precedentes donde existe la posibilidad de la revocatoria del mandato de un diputado. Va a decir, bajo el principio de que el que puede lo más, puede lo menos. Si se puede vacar a un presidente de la República, podría, lo cual, claro, un distrito uninominal es difícil, pero ligarlo al origen del mandato. Y en el documento está el fundamento originario, doctrinario en Rousseau sobre el mandato imperativo, que más o menos se ha ido tergiversando con el tiempo. Es decir, que está sujeto al control de sus elecciones. Y en no menos de 20 estados americanos, bajo distintas modalidades con dispositivos constitucionales y desarrollo correspondiente, existe la posibilidad de revocar a un electo. En Suiza también, va a decir, evidentemente se podría arguir que estas son democracias muy avanzadas, pero el objetivo es obviamente dar un salto cualitativo. Respecto a que si los candidatos a la presidencia deberían poder ser candidatos al Parlamento, yo no estoy tan de acuerdo, pero en todo caso abriría una ventana de oportunidad para que fueran candidatos al Senado y no así a cualquier Cámara. Respecto a la posibilidad de tener unas vacantes, unas curules destinados a los pueblos indígenas, bueno, yo ahí voy a pecar de exceso de sentimiento. Justamente mi tesis doctoral es sobre el convenio 169 de los pueblos indígenas, donde pretendo, 500 páginas, desarrollo filosófico, hacer compatibles los derechos colectivos y ancestrales prescritos por el tratado, solamente los preexistentes a los procesos de colonización, con los derechos del Estado y de los inversionistas, de manera de poder confluir con una matriz previamente, que también ofrezco, diseñada de manera de hacer compatible cuando se reconoce que la rectoría del Estado. De manera que es cierto que los pueblos indígenas no tienen vocería institucional y deberían tenerla. Lo que no tengo claro, y es un tópico del conocimiento que yo he podido, digamos, abocarme a él durante más de 15 años aproximadamente, la tesis fueron 4 años, no encuentro, dada la estructura
política del país y la forma como se organizan las comunidades originarias una manera directa de elección. Esto no obsta que se puede encontrar una manera indirecta, pero previa organización, lo cual es altamente dificultoso. ¿Y por qué? Porque a diferencia del único país donde se ha avanzado en lo que ellos llaman el bloque de constitucionalidad respecto a los pueblos indígenas y tribales u originarios también, que en Colombia comprende a los afrocolombianos, afrodescendientes,